creativo y de izquierda, la incoherencia que destruye Hispanoamérica, la mentira que destruye nuestros países. Latinoamérica en general, bueno, a mí últimamente me gusta más decirle Hispanoamérica, porque me he estado acercando mucho a la importancia de todo lo que heredamos de España, en donde vivimos en la mayoría de nuestros países, en todos nuestros países. Vivimos una batalla cultural que es al mismo tiempo una guerra espiritual, donde constantemente somos atacados por ideas colectivistas, ideas asociadas al pensamiento grupal, a la identidad de grupo, que por lo general divide a las personas en grupos, las deja de ver como personas, deja de ver la unicidad en cada uno de nosotros, la autenticidad en cada persona, y empieza a ver simplemente categorías de grupos, que unos grupos oprimen a otros grupos, y este es el discurso colectivista que también ondea una bandera de justicia social, de apoyo a la gente que menos tiene, de ser el héroe que le importa la gente pobre. Y entonces ese discurso es muy fácil creerlo. Es muy fácil porque tiene una identidad emocional detrás, que cualquier persona que niegue sentir el sufrimiento ajeno de la gente que no tiene, de la gente que no tiene oportunidades ni bienes materiales, de la gente que no solamente vive al día, sino que se muere de hambre. Cualquier persona que no tenga una sensibilidad, una compasión, una conciencia de que eso es uno de los grandes problemas de nuestra historia, pues es un psicópata, ¿no? Y por eso mucha gente piensa que si eres de derecha, o si eres liberal, o si eres capitalista, bueno, pues seguramente eres una persona que no le importa el sufrimiento ajeno. Y esto no puede estar más lejos de la realidad. Y estas ideas se filtran en nuestras escuelas, en los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación que son financiados por nuestros gobiernos. Pero también el arte. ¿Por qué? Bueno, yo te puedo decir por experiencia propia, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene muchos premios a nivel nacional y también a nivel internacional. Ha sido premiada alrededor del mundo, pero es una institución que famosamente es marxista, es estatista y por supuesto es financiada por el gobierno de México. Yo me sentí muy orgulloso de haber formado parte de la UNAM en su momento, y te puedo decir que fui indoctrinado por las ideas socialistas. Y la mayoría de los profesores, de los académicos que forman parte de las instituciones como esta, son soldados del marxismo cultural. ¿Y qué pasa? Que una mente joven, una mente que quiere pertenecer, una mente que quiere ser aceptada, una mente que quiere formar parte de la solución a los problemas que abundan en nuestro país, pues se va a sentir completamente seducida por ese pensamiento. Y especialmente si no conoces cómo funciona la economía, si no sabes de filosofía y política económica, es muy fácil que caigas en este gran engaño. No es solamente un engaño, es un gran engaño. Por ahí hay una frase muy importante de Hayek que dice: si los socialistas supieran un poco de economía, no serían socialistas. Porque en el fondo, los socialistas y los liberales tenemos la misma preocupación. ¿Cómo acabamos con la pobreza? ¿Cómo hacemos para que esta gente que no tiene oportunidades o que sufre cosas que personas como tú y como yo que tenemos acceso a internet no podemos ni siquiera imaginar? ¿Cómo ayudamos a esas personas? Pero después, cuando empezamos a hablar de las soluciones, empezamos a hablar de las estrategias, empezamos a hablar de los caminos para llegar ahí, vamos a estar completamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque de un lado
se quiere utilizar la violencia en donde le quitas a unos para darle a otros. Obviamente, cuando vivimos en la ignorancia de todas estas cosas, hasta pensamos que el gobierno puede ofrecer cosas de manera gratuita. Y decimos, wow, qué bueno que ahora se está ofreciendo esto gratis. Nada es gratis. Todo lo que un gobierno ofrece gratis fue arrebatado a la fuerza de una persona que trabaja, y no necesariamente un burgués capitalista, mega empresario corporativo corrupto. No, es también una falacia pensar que esas son las personas que contribuyen a la mayoría de la recaudación de impuestos. Contribuyentes es la nueva palabra que también nos genera un engaño adentro del engaño, porque nadie es un contribuyente. Una persona que contribuye tiene que contribuir de manera voluntaria. Pero los impuestos se llaman impuestos por algo, porque son ejecutados a la fuerza a través de la violencia. Y bueno, este discurso es el discurso dominante en el mundo, básicamente. Especialmente en la cultura. La cultura, principalmente, ha sido secuestrada por las ideas marxistas, las ideas socialistas y estatistas. Y nos venden algo que se llama igualdad. Nos venden la igualdad de resultados, o como eso ya suena un poquito controversial porque la gente cada vez está más educada, ahora nos hablan de la igualdad de oportunidades. Cuando no sabemos que lo único que nos da autonomía, lo único que nos da libertad y lo único que permite el florecimiento humano es la igualdad ante la ley. Por eso es muy peligroso ahora, por ejemplo, en México, que están destruyendo la división de poderes, que se acaba de aprobar una ley para que haya una falsa votación, que no tuvo apenas 10% de participación ciudadana, en donde ahora los jueces, las personas, los jueces y los magistrados, las personas encargadas de garantizar esta igualdad ante la ley, bueno, ahora son políticos, ahora no responden ante lo correcto, responden ante lo popular y se tienen que someter a votaciones populares. Y sabemos que la persona que se somete a una votación popular, si no dice lo que las otras personas quieren decir, pues no va a recibir votos a cambio. Por lo tanto, el político se convierte en un sirviente de lo popular, no de lo correcto, ni de lo de verdadero, ni de lo bueno. Y esto es un verdadero problema. Pero una vez que superas este gran engaño de la igualdad, y dices, a ver, pero ¿de qué igualdad me estás hablando? Sé que la igualdad de resultados ha contribuido a los peores desastres de gobiernos a través de la historia. Se multiplican los pobres en vez de sacar a los pobres de la pobreza. Y sé que la igualdad de oportunidades es también una falsedad, porque quiere decir que tengo que hacer menos al que es capaz, en vez de educar y volver capaz al que no tiene las capacidades de otros. Entonces, esta igualdad en realidad es una igualdad hacia abajo. Es una igualdad que nos quiere atrapar, controlar, censurar, limitar a todos. Lo único que permite el florecimiento hacia arriba es la igualdad ante la ley. Pero ¿qué pasa mientras este tipo de educación y este tipo de filosofía se permea en nuestra sociedad, mientras somos más hablando de estos temas, que la élite política se fortalece, que en cuanto más grande es el Estado, más pequeña es la libertad de los ciudadanos, más difícil es expresarse y más difícil es prosperar. Por eso estos temas no nada más son importantes para ti o para mí, son importantes para el futuro de nuestras familias, lo que van a vivir nuestros hijos. Y entonces resulta que algo que me cuesta un poquito de trabajo decir, es que lo que pasa es que cuando somos personas que trabajamos con el mundo de las ideas, que nos dedicamos a imaginar, generar planes y luego ejecutar esos planes, si eres un artista, un creativo o un emprendedor, resulta que
tienes que elegir. Tienes que tomar una decisión. Y también no elegir es una decisión. Pero si eres un líder, si eres una persona que se dedica a expresar su creatividad y a tener un impacto en su sociedad, o estás del lado equivocado de la historia, o estás del lado correcto de la historia, o estás del lado de los que no hacen nada. Ayer estaba viendo una película que te recomiendo mucho. Se llama Blink Twice, parpadea 2 veces. No sé si ese es el título que le pusieron en habla hispana, pero Blink Twice es la película de la debut de la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. Es una película que te recomiendo mucho. Hay una parte que también tiene mucho que ver esta película con lo que está pasando y lo que ha pasado con Jeffrey Epstein. Y bueno, para no clavarme mucho en ese tema, estoy platicando solamente una parte de la película, en donde un güey recupera su memoria, un personaje de la película recupera su memoria y es de los malos, ¿no? Y le dice, ¿yo hice algo? Y otro personaje le responde, no hice nada. No hiciste nada. Y el personaje se alivia y le dice, no hiciste nada. No ayudaste, no dijiste, no actuaste, no hiciste nada. Y déjame decirte algo, hay un lugar especial en el infierno para las personas que sabían lo que estaba pasando y decidieron no hacer nada. Y le pregunta, ¿por qué será que tomaste la decisión de no hacer nada? Y eso fue algo que se me quedó muy metido en la mente. Le he estado dando vueltas en las últimas 12 horas porque si tú eres una persona que está conectada con su creatividad, si tú eres un líder, si tienes una voz, si tienes una plataforma, si otros te escuchan, si otros ven tu arte y si tu mensaje llega a otros como en un caballo de Troya a través de tu arte, tienes un poder y una responsabilidad muy grande, como dice la famosísima película de El Hombre Araña, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, como creadores, en realidad tenemos, cada vez que nos atrevemos a involucrarnos en el acto creativo, tenemos una gran responsabilidad, una gran decisión. Tenemos 3 caminos enfrente: estar del lado correcto de la historia, del lado incorrecto, o simplemente permanecer neutral. Por ahí hay una frase que creo que es de Martin Luther King Jr. que dice, me preocupa más la indiferencia de los buenos que la maldad de los malos. No es la frase exacta, pero esta cuestión de la indiferencia de los buenos es algo que a mí me preocupa mucho, porque veo muchos artistas que están desperdiciando su poder creativo solamente por lo que es popular, músicos que deciden hacer, yo tengo un amigo cercano que hace mucho no hablo con él, pero decide hacer reggaetón, y yo sé que no le gusta el reggaetón, yo sé que él tiene otros gustos, y ahí es donde estás sacrificando todo el éxito que puedes tener al perseguir tu pasión por tratar de seguir lo que es popular solo por tener unos likes, unos followers, unos aplausos o unas palmadas en la espalda. Entonces, esta cuestión de querer pertenecer a una cultura a la cual sabemos que está enferma, nos enferma, ¿no? Esta cuestión de querer pertenecer y formar parte de algo que no está correcto, nos pone del lado incorrecto de la historia. Y para ponerme un poquito más filosófico y espiritual, en realidad, nos corrompe el alma y nos deprime por dentro, nos mete en temas donde en realidad empezamos a odiarnos a nosotros mismos y ni siquiera lo sabemos, porque hay algo de nosotros que nos dice, esto no está bien, esto no es verdad, esto no está alineado con lo que es correcto. Y cuando podemos empezar a reconocer la raíz de eso, empezar a saber de dónde viene eso, empezamos a formar parte del florecimiento de nuestra cultura, de nuestra comunidad cercana y también de nuestra comunidad más grande, ¿no? Cuando empezamos a ver la importancia de la propiedad privada, la importancia del voluntarismo, la diferencia entre la verdadera caridad, que solamente puede ser voluntaria y con tus propios recursos, a la falsa caridad, que ni siquiera se le debe de llamar caridad, porque de nuevo lo que
lo que un grupo centralizado de personas que se dicen políticos le quitan a unos para darle a otros, no genera bien, genera largas cadenas de consecuencias que destruyen nuestra sociedad. Entonces, si tú empiezas a defender eso, si tú empiezas a defender los buenos valores, los valores del voluntarismo, los valores del principio de no agresión, el liberalismo o el libertarianismo, te estás poniendo de pechito para probablemente ser muy atacado, pero te prometo que vas a dormir mejor en la noche y vas a empezar a despertar en ti una fuerza creativa que va a impulsar muchos de tus proyectos y que va a conectar con muchas personas. Porque cuando tienes un enemigo claro, dejas de estar en la mediocridad del artista, que es el que quiere crear para todos. Para empezar tienes que crear para ti mismo y para lo que tú crees que es bello, verdadero y bueno. Pero después de eso, si tienes una filosofía y una idea clara de lo que es correcto y de lo que no es correcto, todas las personas que también tienen un sentido de que lo que es correcto y verdadero y lo que le hace bien a uno y a los otros, te van a aplaudir. Y no es que necesites aplausos, es que se van a poner del lado de tu equipo y te van a compartir y te van a ayudar a crecer. Y eso es importante porque cuando tienes enemigos en común con otras personas, inmediatamente eres parte del equipo de esas personas. Y cuando el enemigo en común es un mal, es un virus, es lo corrupto que existe en nuestra sociedad, entonces estás formando parte de un equipo muy importante, que es el equipo de los creadores que estamos cambiando el mundo. Entonces, por eso creo que es importante educarnos en economía, especialmente la Escuela Austriaca de Economía, en filosofía, porque estoy completamente consciente, estoy convencido de que la filosofía, que es el arte de preguntar por qué y de tratar de comprender a profundidad la verdad, inevitablemente te llega a estas ideas, te lleva a comprender la importancia del respeto mutuo, del principio de no agresión, de que todo sea voluntario. Y también la espiritualidad, que no necesariamente tiene que ser la espiritualidad sin religión, porque todas estas ideas de las que estoy hablando también tienen su raíz, por ejemplo, en el cristianismo. Y ahorita no voy a hablar de cristianismo, pero yo que me he acercado al cristianismo últimamente, y que todavía me cuesta trabajo decir soy cristiano, porque creo que el estándar de verdaderamente poder decir soy cristiano es algo que requiere mucho, que te exige mucho y que no cualquier persona debería simplemente de decir soy cristiano. No es nada más decir soy seguidor de Cristo, es vivir esa vida. Y es muy difícil, es verdaderamente difícil. Ahorita no me quiero clavar de eso, aunque tengo muchas ganas, pero el punto de todo esto es realmente tener un corazón anclado en la verdad. Al final del día, si no te gusta hablar de espiritualidad o religión o cristianismo, es una palabra que te genera resistencia. No importa, está bien. Pero si estás alineado con la búsqueda de la verdad, si por lo menos has entendido hasta el punto de que no cada cabeza es una verdad y que la verdad es mi opinión. No, una cosa es tu opinión y otra cosa es la verdad con B mayúscula. Si eres fiel a esa búsqueda de la verdad, inevitablemente te vas a dar cuenta que Marx estaba equivocado, que no son grupos que oprimen a otros grupos. Aunque existe obviamente el lado oscuro del capitalismo y existe obviamente la gente mala, no estoy para nada minimizando que estas cosas desbalanceadas del liberalismo existen, que hay problemas que resolver. Pero lo más importante de todo es que de entrada estés del lado correcto de la historia, especialmente si eres una persona con una voz, con una plataforma, si eres un creativo, si eres un líder. Quiero cerrar con una frase que me gusta mucho, que dice que dar cada vez más poder al Estado para controlar la economía inevitablemente conduce a los errores que vimos en la Alemania nazi y en la Italia fascista. Esto lo dijo Hayek.
También me gusta esto que dijo Alexander Solzhenitsyn, que es uno de los grandes escritores de la historia de la literatura, que escribió un libro muy importante que tiene que ver justamente con el entendimiento profundo de todo este tema, que se llama El archipiélago Gulag, que dijo: la línea que separa el bien del mal pasa por los corazones de todos los seres humanos. En cada decisión, en cada pensamiento, estamos decidiendo si estamos del lado correcto de la historia o si estamos del lado incorrecto, si estamos en el estatismo o si estamos en el liberalismo. Y la creatividad solamente florece con la libertad.